Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 9 de agosto de 2022. Mirad qué bonita nos están dejando la fachada sur del Santiago Bernabéu. Mientras tanto, bienvenidos a todos un día más al canal de JR. Vamos con el vídeo de hoy. Lo hemos visto en el directo de hoy, pero ahí tenemos la primera guía en la parte de la Torre C. La fachada de Castellana, mirad cómo están colocando, están terminando de colocar la primera vertical. Mientras tanto, antes de llegar a esa zona, vemos toda esta parte de aquí, esas patitas de araña que van completando poco a poco con las conexiones que van incorporando entre cada vertical. Y de momento ya se va completando de un color más gris todo esto. Y seguimos viendo cómo instalan nuevas lamas. Veremos a ver cuándo traen ya por fin la guía, ese soporte vertical que falta en esta esquina de aquí, que de momento no vemos todavía fin. Y gracias a este escudo podemos estar aquí grabando todos los días. Mirad, estamos aquí en la esquina de la Torre B, seguimos viendo nuevas mega piezas en las que van a subir a la parte de la estructura de la viga corona, que a su paso por la Torre B, mini cargadora, ya sabéis, hicieron un pedazo de hueco en la parte de ahí para las futuras canalizaciones, toda la modificación de las canalizaciones en esta parte. Y vamos a continuar porque vemos que hay una plataforma trabajando en la zona, y es que siguen colocando esas cruces en todas las partes, en este caso en esta zona ahora mismo. Ahí vemos cómo están colocando las cruces, que en otras zonas ya las han colocado. Y seguimos viendo toda la parte aquí de la estructura, nueva estructura de la viga corona, que a su paso por la Torre B, donde ya sabéis que están colocando ferralla. Imagino que dentro de poquito empezarán a hormigonar en esa parte, en ese suelo, en ese futuro suelo de la corona aquí, ese paseo 360 grados por todo el Santiago Bernabéu, y que, como vimos el otro día desde las alturas, están colocando ferralla. Atención, estamos sobrevolando la parte de la Torre B, ese suelo de la Torre B, donde vemos que desaparecen poco a poco ya todas las piezas que han ido subiendo a la parte de la viga corona. Así que mirad, eso es muy buena noticia, se van acabando las piezas que van subiendo arriba. Un día más que llegamos a esta esquina del baño portátil, ese baño público que tenemos justo en la parte de aquí, donde seguimos viendo toda esta zona rasgada, donde de momento no han pintado, sigue todavía esa parte dañada por la ménsula amarilla que subió la viga museo. Es que si digo que está oxidada ya me crujen aquí a comentarios. Y todo parece que está oxidado, pero no, es que si está oxidada se cae el Bernabéu. ¿Qué se va a caer el Bernabéu? Estamos a un día de jugar la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Frankfurt. ¿Cuál creéis que va a ser la alineación que va a sacar Ancelotti para el partido? ¿Cuál creéis que va a ser el pronóstico, el resultado para el partido de mañana? Dejádmelo en los comentarios. Yo creo que vamos a quedar 3-0, ganamos, 3 goles de Hazard. Y aquí tenemos otra perspectiva de lo que es la viga corona y la viga museo hoy a 9 de agosto de 2022, donde parece que algunos palets de yeso o cemento que veíamos aquí en la esquina de la Torre C los han subido, los han metido, los han incrustado en el interior del museo, y donde ahí vemos todavía en el interior que siguen repasando toda la estructura interna de la misma viga museo. Otra de las novedades que tenemos en el día de hoy es que mirad lo que tenemos aquí. Vamos a girar. Seguimos girando porque no se ve bien aquí. Vamos a tener que llegar a Honduras para poder verlo. Tampoco se ve desde aquí. Vamos un poquito más para allá. Y aquí lo tenemos, la primera vertical en Castellana, aquí en la parte de la Torre C. Mirad, completamente anclada ya. Ya tenemos la orejeta con orejeta en la parte de la viga corona y en la parte de la vertical. Ya tenemos totalmente lista. Ya tenemos la primera vertical de la Castellana por la parte de la Torre C. Mientras tanto llegamos aquí a la esquina de la Torre C. Mirad cómo siguen con la instalación, esa demolición del agujero de este suelo aquí en la parte de la Torre C, con esa modificación de las canalizaciones. Y como hemos visto antes en el directo, porque lo tenéis en el directo, el izado de la nueva guía que hemos visto antes. Mientras tanto han colocado aquí armarios, que están grafiteando delante de mi cara. Ahí hemos visto esta mañana en el directo el izado de la vertical, y mirad dónde han colocado los armarios para los lamas de la cubierta, en este caso aquí en la esquina de la Torre C. Ahí tenemos al fondo, pegadito a la Torre C, todas las conexiones que van a ir subiendo, y otro plano gran angular de toda esta parte de aquí,
ya entrando en Rafael Salgadus, de cómo va quedando estas 7 soportes verticales más la octava aquí en Castellana. Mira, Torre Europa, Lamas, vaya hombre, el autobús. Torre Europa, Lamas, y mirad cómo van subiendo Lamas. En este caso imagino que irán subiendo a la cubierta oeste, porque mirad dónde está, qué grúa lo está cogiendo ahora mismo, qué grúa Torre, la más cercana a la cubierta oeste. Nos adentramos ya en Rafael Salgadus, esta calle lúgubre y sombría aquí bautizada en el canal de JR, donde vemos ahí al fondo esa instalación de andamios. Hay un montón de andamios por la zona, ya sabéis, instalación de nuevas tuberías verdes y rojas, agua caliente, agua fría, chupachuses, melones, todo fresquito en oferta. Y también la instalación de las bandejas en las mismas. En este momento están dejando también nuevo material en el interior, me imagino que serán tubos de extracción de humos. Abrimos plano y seguimos viendo instalación de las barandillas en estos nuevos tramos de escaleras justito aquí al ladito de la Torre C. Vamos a ir haciendo un barrido de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, para que lo veáis mucho mejor de cómo va la instalación a día hoy 9 de agosto de 2022. Un año quedan para que acaben las obras. Tenemos novedad en la parte norte del Santiago Bernabéu, y es que mirad, han llegado nuevas lamas para la fachada. En este caso las lamas juntas, que están ahora mismo recolocando aquí en la parte de Rafael Salgado. Y tenemos también aquí más lamas, así que yo creo que en el día de hoy, incluso mañana, van a poder instalar más lamas en esta parte de aquí. Aquí lo tenemos, nos subimos a este mirador privado que tenemos aquí en Rafael Salgado, y mirad las nuevas lamas que han llegado para la fachada norte. Han venido unas cuantas, unos cuantos armarios han venido. Justo detrás de este hay otro, y ahí están moviendo otro, están recolocando, así que esperemos que en el día de hoy vuelvan a poner más lamas, porque me supo a poco que colocaran solamente esta T invertida. Ahí baja de nuevo la grúa Torre a por más presa, en este caso más lamas. Y nos vamos a fijar en la parte de los huequecitos, esos pedazos de huecos, agujeros que han hecho aquí en la parte de las entradas, esos refuerzos en las zapatas, donde hoy en día no podemos verlo muy bien porque nos han puesto las lamas, pero mirad, hoy en día vemos esa parte de aquí donde aún falta por terminar de colocar esa gravilla y colocar cemento en toda esa parte de ahí. Aquí abrimos plano, nos vamos para la parte de la Torre D, donde vemos también armarios, algunos armarios llenos de lamas. Para la parte de la cubierta, otros vacíos ahí al fondo. ¡Alejo! Y hombre, que llegamos a la Torre D, Torre D. ¡Ay! Muy bien. De momento en esta parte de aquí no vemos conexiones entre las verticales porque las están colocando en la parte de Padre Damián, pero no os preocupéis que pondrán más. Vamos a dejar aquí este modo gran angular de la esquina de la Torre D. Abandonamos la calle lúgubre y sombría de Rafael Salgadus y vemos como aquí ya en Padre Damián, oficialmente en Padre Damián, damos la bienvenida a las nuevas extensiones y conexiones entre las verticales que se van colocando aquí. Mirad cómo van completando poco a poco, se va convirtiendo en un gris más llamativo en toda esta parte de la fachada. Aquí tenemos toda la gente que va haciendo la cola pertinente para entrar al Tour Bernabéu. Mirad toda la gente que hay. Vamos llegando aquí a Padre Damián, Friedrich Damian, y mirad cómo van completando los muros en la parte inferior del nuevo edificio. Van extendiendo todos los ladrillos hacia arriba, van completando esos muros, y de momento en esta parte del Torreón ya sabéis que completaron esas 4 primeras plantas de las barandillas totalmente fijas, pero la última falta todavía por incorporar. Ahí tenemos los tramos de escaleras que van a dar conexión al nuevo edificio, totalmente solipandis todavía. De momento no tenemos ningún avance de algunas escaleras en la parte de aquí, pero creo que tenemos novedades, Creo que tenemos novedades porque antes lo hemos visto a primera hora, así que vamos a verlo. Y mirad cómo todavía está solipandi la viga corona aquí a su paso por el lateral este. Vamos a fijarnos en el cordón que esté en la parte de Sagrados Corazones. Vamos a ver si han puesto alguna extensión, han puesto alguna eslinga o han puesto alguna abrazadera, para ver si eso indica, que puede indicar que vayan a izarlo. Y mirad, ahí al fondo lo que tenemos, nuevo tramo de escaleras gigantesco que acaban de incorporar. Mirad cómo, madre mía, chaval, estoy flipando in the night, pero flipando en colores. Mientras tanto vamos a seguir viendo toda esta parte de aquí,
toda la parte de la grada prefabricada ahí al fondo. Cómo van completando, ya han enfoscado toda esa parte del muro. Y a medida que vamos acercándonos a la izquierda, vemos esos muros totalmente hechos, pero que todavía no han enfoscado. Toda la parte del nuevo edificio donde siguen incrustando nuevas piezas, nuevas megapiezas en él. Y esta mañana lo decíamos, están ahí a puntito, esta LR está a puntito de subir los tramos de escaleras. Pero mirad, ya han subido ese tramo de escaleras. Ahora mismo reciente, está calentito todavía, no lo leéis, está calentito todavía ese nuevo tramo de escaleras con descansillo incluido para dar acceso al nuevo edificio. Un plano más frontal de esa nueva instalación, de ese nuevo izado, que mirad cómo va progresando, va evolucionando con esos izados que ha habido ya de los otros tramos de escaleras totalmente instalados ya, y vemos cómo sigue evolucionando todo este nuevo acceso que va a haber desde el nuevo edificio al Torreón. Madre mía, cómo vamos amigos madridistas. Y mirad lo que tenemos al otro lado de Sagrados Corazones. Tenemos como todo el tema de mecanizado del césped o del interior. Me acaban de mojar con una manguera. Y ahí vemos cómo está esperando el camión a que le den el visto bueno para poder entrar al Santiago Bernabéu y todas esas piezas, ¿veis? Me han mojado con la manguera, me han mojado. Llegamos a Sagrados Corazones, un día más, one day more. Mirad cómo va progresando toda esta parte de las escaleras de acceso hacia el nuevo edificio. Veremos a ver ahora, vamos a asomarnos, a ver si vemos ese cordonaco aquí en la placita de Sagrados Corazones, aunque va a ser un poco difícil, porque están en medio, aparte de los toy, ese camioncillo que está cargando cosas. Pero confiad en mí, sí, confiad en mí, está ahí el cordón, veremos a ver si lo suben hoy, mañana o dentro de 4 años. Bueno, que he aprovechado este hueco para sacarlo, ahí está. Ay, qué bonito, qué bonito. Nos vamos acercando aquí a la parte de la Torre A, donde ya sabéis que han incorporado todavía los nuevos tramos de barandillas fijas en los 2 anillos inferiores, totalmente ya instalados. Es verdad que hemos visto hasta hace poco a soldadores trabajando en la zona todavía para afianzar del todo esas nuevas piezas. Otro plano desde perfil de la nueva instalación, tanto de las nuevas escaleras mecánicas rojas, piezas rojas, y también de la nueva blanca que tenemos justo enfrente, que aún sigue sujeta por una de las LR de la empresa Aguilar, la. Ahora sí que sí, entramos oficialmente en Padre Damián Fibers. No, ¿esto qué es? Esto es Concha Espina, de Fufito. Entramos oficialmente en Concha Espina, última parada antes de entrar al interior, ¿no? Ah, sí, al interior del Santiago Bernabéu para ver los avances. Veremos qué avances tenemos en el día de hoy. Y mirad cómo van progresando con la instalación de las lamas en la fachada sur. Veremos a ver si antes del Betis está todo colocado, pero todo tiene pinta de que sí, ¿eh? Mientras tanto, aprovechamos para echar un vistazo a la parte de aquí del acceso hacia el interior, donde sabéis que están cogiendo toda la tierra, la arenilla, la están cogiendo de aquí, las meten hacia el interior para colocarlas en las nuevas bandejas. Y a medida que vamos acercándonos a la parte de la fachada sur, vamos viendo que, sobre todo en la parte del fondo, tienen más lamas preparadas para ir subiendo. Mientras tanto, mirad cómo va quedando, mirad cómo van progresando con la instalación y la evolución de las lamas aquí en la fachada sur, mientras que van quitando las pegatinas, que en este caso hoy estaban aquí cuando estábamos en directo. Mientras que van quitando las pegatinas, van colocando la lona protectora que tenemos en pantalla, que cuando hay mucho viento mola mucho porque parece una ola. Y mientras tanto, otras 2 plataformas aprovechan para seguir poniendo lamas. Mientras tanto, van por aquí, por este lado de aquí. Así que desde este modo gran angular de toda la fachada sur, me despido del exterior y nos vamos para el interior. No os zapéis, no os vayáis y quedaros conmigo porque vamos a ofreceros las imágenes hoy en exclusiva, el 9 de agosto, del interior del Santiago Bernabéu. Mirad cómo van avanzando la zona de los vestuarios. Flipante. Y ahora sí que sí, vamos a entrar al interior, no vamos a entrar al exterior. Y ahora sí que sí, bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu, bienvenidos un día más al interior del Templo Blanco, y 9 de agosto de 2022. Veamos y contemplemos esta maravilla que pocas veces podremos ver en la vida por cómo está, ¿eh? Ya están rellenando, ya están poniendo, ya están colocando esa tela asfáltica en la segunda bandeja,
hasta incluso me atrevería a decir que en la primera, ahora mismo no sé si por el reflejo del sol se ve muy bien, pero parece que en la primera han colocado ya la tela asfáltica y están colocando la capa de geotextil. En la segunda, la que tenemos en pantalla más cercana a nosotros, parece que han colocado la tela asfáltica y empezarán dentro de poco a colocar esas capas de geotextil, también para luego posteriormente colocar los tubos de calefacción, las planchas de drenaje y demás, como han hecho en todas las bandejas, en todas las restantes. Vamos a subir la mirada, parece que no han colocado más asientos, en diferencia del día de ayer. Ahí vemos cómo acaba RIDCF, es decir, C.F, y así quedaría en general. Aquí tenemos toda la arena que ya han ido colocando a las bandejas, esas bandejas que mirad cómo van colocándolo a nivel, a cota. A medida que las plataformas están a un nivel, la arena la van colocando a la misma cota. Mirad cómo en un futuro ya hemos solventado la duda de qué habrá en esos huecos. Ya están colocadas las plataformas y de momento pues ahí vemos que así va a ser el nivel ya del terreno de juego con la grada. En este caso están levantándola, parece ser que están trabajando en la zona con ese manipulador. ¿Y cómo va el Santiago Bernabéu, señores y señoritas? Nos vamos para el primer anfiteatro, donde vemos que siguen trabajando en la colocación de los asientos y los nuevos pasillos. En la parte del primer anfiteatro del lateral oeste, donde en algunos casos también veremos hay muchos huecos, pero muchos de los huecos que hay en la parte del primer anfiteatro serán tapados con los asientos, que es donde estaban los antiguos pasillos, como ya sabéis, y que de momento van trabajando en la colocación del graderío en los pasillos nuevos, y que dentro de poco esperemos ver novedades al respecto. Y es que los pasamanos tienen que estar instalados también antes de que acabe el mes, porque ya sabéis que el primer partido que jugamos aquí es el 3 de septiembre contra el Real Betis Balompié. Ahí tenemos las cubiertas, ya sabéis que las cubiertas están colocando las lamas en este lado de aquí, están colocando las lamas que en un futuro van a ir todas instaladas en todas las cubiertas, y que mirad cómo empiezan a curvarse en la parte más saliente de lo que es la cubierta. Ahí tenemos la esquina del noroeste, donde ayer vimos que toda esta semana hemos visto novedades en la zona, y veremos a ver qué es lo que van a hacer antes de colocar la lona, si colocarán algún tipo de grada prefabricada, si colocarán algunas plataformas auxiliares, veremos a ver, pero de momento hoy sigue prácticamente igual esa puerta al acceso al zulo. Otra de las novedades que tenemos también es el nuevo vídeo marcador que vimos ayer en primicia, cómo llegaban, cómo lo colocaban en esta parte de la plataforma, así que ya hemos solventado también la duda de esa plataforma que instalaron ahí, y vemos cómo han acopiado todas las partes del vídeo marcador, todas las partes ahí lo han acopiado. Y si giramos la mirada hacia la izquierda, ¿qué observamos? ¿Qué observamos ahí al fondo? ¿Qué observamos aquí? Aquí tenemos el vídeo marcador del día de hoy totalmente puesto, totalmente instalado, toda la parte donde estaba el antiguo vídeo marcador también. Así que la novedad del día, veremos a ver si en el día de hoy colocan más, me imagino que sí, pero ahí están los andamios totalmente preparados y colocados para seguir colocando más. Una peculiaridad también en el día de hoy es que han colocado esos sacos de arena en toda la parte de la esquina del lateral oeste. Aquí en la parte nueva de la grada prefabricada, han colocado esos sacos de arena. Veremos a ver para dónde los van a utilizar, pero los han colocado de forma totalmente uniforme y totalmente ordenada. Ahora vamos a ver toda la parte del fondo sur, donde también vemos que hay novedades, donde también vemos en la parte de entre el segundo y tercer anfiteatro, donde estaban los antiguos palcos, que creo que ya no queda apenas ni un átimo de color naranja en los nuevos muros que han hecho en la parte de los nuevos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, como digo. Y que vemos ya que si vamos tirando la mirada hacia la derecha poco a poco, vemos y observamos que ya no hay nada naranja, solamente vemos ya gris por toda la zona, y parece que han enfoscado todas las nuevas estructuras que han hecho internamente. Al igual que vamos a observar la pieza de ayer, que ahí vemos cómo sigue todavía, están las eslingas todavía por ahí, pero parece que la han afianzado ya del todo. Me parece que es una de las estructuras internas de lo que es la viga corona
a su paso por la Torre B. Siguen a tope trabajando en la demolición y la construcción de la parte de tribuna al lado de los palcos de honor aquí del Santiago Bernabéu, justamente en el lateral este. Y mirad cómo van quitando esas lonas protectoras. Ahí lo tenemos al fondo, como esas lonas protectoras han ido desapareciendo. Y de momento poca evolución se ve, parece que al respecto en toda esta zona, Madre mía, con los pocos días que quedan, creo que quedan unos 19-20 días para que vuelva el fútbol a Santiago Bernabéu. Mirad cómo está todo todavía, Veremos a ver el tema de los vestuarios, cómo están, pero ya dijo el nuevo Bernabéu que iban a estar listos para finales de agosto. Así que quedan apenas 3 semanas más o menos para que veamos claramente si han terminado o no han terminado, o si se tienen que vestir en la calle los jugadores. Lo que decíamos antes, siguen repartiendo toda la parte de la arena por todo el terreno, el futuro terreno de juego, con las bandejas del césped retráctil justo en la parte inferior. Y a medida que nos vamos acercando aquí a nuestro mirador principal, en la parte de la esquina surdeste, vemos que toda esta parte de aquí, que tampoco podemos ver desde el mirador, y vemos cómo han colocado esas plataformitas para completar ese hueco entre la grada y las bandejas, pero de momento no han completado todo, parece que siguen trabajando en la zona. Y vemos toda la trinchera que han hecho para colocar la rampa de acceso de los dumpers hacia el interior y hacia el exterior, y toda la parte de la esquina del suroeste, donde ya sabéis que han colocado, bueno, lo hemos visto antes, que han colocado esos saquitos de arena. Ahí tenemos al fondo también la grúa que está sujetando el nuevo soporte vertical que hemos visto y que hemos sacado aquí en el vídeo en los minutos anteriores a esta parte del interior. Y aquí parece que tenemos más armarios con más láminas de videomarcador, así que me imagino que van a colocar más, Sí, así que hay que estar muy atentos a los vídeos de hoy porque tenemos novedades, amigos, tenemos novedades. Ahí vemos toda la parte de la cubierta norte, donde en algunos lados se ven más opacos y otros no, así que las esquinas todavía no han proliferado con la instalación de las lamas, pero se puede ver si echamos un vistazo y grabamos toda la parte superior, vemos toda la parte de las esquinas, está totalmente translúcidas, y todas las partes de las cubiertas, tanto la norte, sur, este y oeste, vemos que están totalmente opacas con la instalación de las lamas en las diferentes cubiertas. Ahí vemos cómo giramos la mirada y vemos toda esa parte totalmente opaca, que es donde están colocando, donde vimos el otro día en el vídeo de las alturas, cómo colocaban las lamas hacia el exterior de la cubierta oeste. Y otra cosa que me acabo de fijar, no sé si estaban en días anteriores, pero mirad, parece que han traído como una especie de cristales en toda esta zona de aquí. Parece que van a empezar a construir algo en esta zona, algún gabinete de prensa, algún gabinete de alguna palco VIP, algún vestíbulo, no sabemos, pero ahí parece que cristales. No me había fijado hasta ahora y no sé si estaban antes. Y ojito, que nos sentamos ya y mirad cómo empezamos a ver ya la grada prefabricada a este lado del lateral este. Empezamos a ver grandes avances, grandes novedades en esta grada, esta ampliación que han puesto aquí en el lateral este. Y empezamos ya a ver con toda la instalación que están colocando. Ya decía yo, digo, es que cuando veremos desde el interior las láminas de grada prefabricada que están subiendo, porque es que no las veía. Pues ya lo tenemos aquí en primera plana. Empiezan a colocar ya las láminas de grada prefabricada totalmente visibles al ojo humano desde el interior de Santiago Bernabéu, desde este pedazo de mirador del Tour Bernabéu. Seguimos viendo esta parte del muro donde sigue todo prácticamente igual. Parece que se han puesto de acuerdo en hacerlo así y así se ha quedado. Vamos a subir la mirada hacia el futuro Sky Bar en la esquina de la Torre T, donde sigue todo prácticamente igual. Ya sabéis que están colocando esas conexiones en los soportes verticales. Dejamos así un modo gran angular de todo el interior de Santiago Bernabéu. Seguimos viendo cómo está aquí la gunitadora que está dando proyección al interior del túnel logístico. Parece que siguen hormigonando y desde aquí mirad cómo se ve toda la parte de la nueva grada prefabricada en el lateral oeste, donde han colocado todos esos sacos de tierra que no sé para qué servirán. Dejádmelo en los comentarios para qué creéis que puede ser. Y como están construyendo por todos los lados, pues me imagino que en algún momento necesitarán tierra como esta. Pero mirad, otro plano también de las bandejas, toda esta parte de aquí llenito de tierra para la futura colocación también del compost
y de los sustratos para la tierra, para el césped, nuevo césped, que yo me imagino que a finales de esta semana o la semana que viene tendremos ya el césped aquí en el Santiago Bernabéu, y las dos últimas bandejas más cercanas a la tapa del hipogeo y a la grada del lateral oeste, donde están colocando todavía la tela asfáltica y la capa de geotextil para colocar en un futuro el césped, lo que digo, a finales de esta o a futuro, pues bueno, la semana que viene más o menos. Así que hasta aquí el vídeo del exterior y del interior del día de hoy. Nos quedaremos por la zona para ver si hay novedades, así que muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid de las obras y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Tío,